खलीफा के हम हैं, खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा, हमारा हमारा खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा। Hazrat Khalifatul Masih V, ayyadallahu ta'ala b'nasrihi al-aziz, continued Su Santidad el quinto califa, que Dios le ayude, continuó su visita por Alemania, durante la cual asistió a la convención anual y mantuvo audiencias con delegaciones de varios países que asistían a la convención, además de dar la oportunidad a los musulmanes ahmadíes de poder reunirse con él en encuentros personales y familiares. El sábado Huzur pronunció un discurso a la Asociación Ahmadía de Mujeres en la convención anual, en el cual habló de la forma en que las mujeres sirvieron al Islam en su primer periodo de la manera más ejemplar, y recordó a las mujeres musulmanas ahmadíes a seguir el ejemplo en estos tiempos. La batalla de esta época es la yihad de la pluma, de la distribución de literatura y de la divulgación. Por lo tanto, es deber de las mujeres participar plenamente en los esfuerzos de divulgación. Deben adquirir conocimiento coránico y religioso. Deben buscar el conocimiento de los libros del Mesías prometido, ﷺ, y de los hadices. Deben mostrar sus excelentes ejemplos y moldear sus estados para que estén conforme a las enseñanzas islámicas. Solo entonces podrán servir al Islam. Más tarde, su santidad pronunció un enriquecedor discurso a más de 850 invitados no ahmadíes que asistieron a la convención anual. El programa comenzó con el Tilawat, recitación del Sagrado Corán, tras la cual Huzur habló de los principios islámicos, de servir a la humanidad y los derechos de la mujer. En términos de servir a su sociedad, los musulmanes tienen un deber particular de ayudar y proteger a quienes son vulnerables o que sufren de alguna manera. Por ejemplo, en el capítulo 51, versículo 20 del Sagrado Corán, Dios Altísimo afirma: y en su riqueza hay una parte que corresponde al mendigo y al necesitado. En este versículo, el Sagrado Corán afirma que el sello distintivo de un verdadero musulmán es que debe cuidar de toda la creación de Dios y apoyar a los necesitados, tanto si buscan su ayuda como si no. on Saturday. Hazrat Khalifatul Masih also granted El acto concluyó con una oración en silencio. El sábado su santidad también concedió una audiencia a los miembros del Parlamento de Alemania que asistieron a la convención anual. Por la tarde, aquellos de origen tájico, incluyendo ahmadíes y no ahmadíes, tuvieron la bendición de tener un encuentro con su santidad. Que Dios le ayude. Durante el encuentro, uno de los asistentes mencionó la carencia de libertad religiosa en Tayikistán. Que Dios le permita ir a su país y vivir allí en paz. Esto también nos está pasando un poco en Pakistán, a la comunidad musulmana ahmadía. Las crueldades que ocurren en el nombre de la religión no deberían ocurrir. El Islam otorga libertad de religión y también he dicho hoy que Dios Altísimo ha dicho que si hubiera querido, entonces habría hecho a todos musulmanes. No debería haber ninguna restricción. Esto va en contra de las enseñanzas del Islam. Pero de todos modos, la gente posee la idea errónea de que el Islam enseña extremismo. Y eso se puede ver a través de las acciones de algunos musulmanes. Por eso los gobiernos también son temerosos. Y los gobiernos que están bajo la influencia de las potencias occidentales, que reciben ayuda de estas. Y también puede ser que estén bajo la influencia de Rusia. Su camino es entonces poner tantas restricciones a los musulmanes como sea posible. Uno de los asistentes hizo una pregunta en su idioma, que fue traducida y presentada a su santidad. Él está diciendo que todos los grupos religiosos como los chiitas, sunitas y todos los demás grupos y todas las diferencias que tienen, ¿qué papel podría Huzur o esta comunidad desempeñar respecto a esto? Por esto mismo estamos esforzándonos por todo el mundo. El santo profeta dijo que el Mesías prometido, que vendrá, unirá a la humanidad bajo una sola mano. Toda la umma musulmana le está esperando y nosotros decimos que quien tenía que venir ha venido. Ya la pretensión del Mesías prometido al Islam fue que quien tenía que venir ha venido y ahora nadie vendrá.
y los signos y profecías que fueron hechos por el santo profeta con respecto al estado de los últimos días, los avances del mundo, el eclipse solar y lunar, y hay muchas más profecías que necesitarían más tiempo para ser explicadas y por lo tanto no se puede hacer ahora. Y también puede obtenerlas de usted. Puede darle el libro Dawud al-Amir, Invitación al Ahmadiyya, en el cual se mencionan muchas de ellas. Así que las profecías se cumplieron. Por esto también le fue revelado al propio Mesías prometido, al-Islam, que uniera a toda la umma musulmana en una sola comunidad. Y el Mesías prometido vino por la razón de unir a la umma. Y esto es lo que creemos, que la umma musulmana debe estar unida bajo una sola mano. Y entonces cuando se unan bajo una sola mano y se eliminan todas las referencias, solo entonces podremos invitar al Islam a personas de otras creencias. De todos modos, la comunidad musulmana Ahmadiyya está haciendo su trabajo y se necesita tiempo para completar una misión. No todo se puede lograr en una sola noche. Más tarde, los Ahmadis árabes también tuvieron la bendición de tener una audiencia en grupo con Huzur. ¿Cómo están todos los hermanos y hermanas árabes? De acuerdo, mashallah. Que Dios Altísimo conceda a todos los Ahmadis aquí, tanto a los que antiguos como a los nuevos Ahmadis, During the mulaqat, a young a la habilidad de permanecer firmes en sus creencias Prophet Messiah al-Islam's qasida before Huzur. y que progresen en su fe, desarrollen una relación con Dios Altísimo y el propósito por el cual el Mesías prometido, el Islam, vino, que era llamar la atención del hombre hacia el cumplimiento de los derechos de Dios y los derechos de la humanidad, que sean capaces de cumplir dichos derechos. Me gustaría pedir oraciones para mí, ya que soy un nuevo Ahmadi. Intente establecer una relación con Dios, aumente su conocimiento religioso y fortalezcase en su fe. Que Dios Altísimo le permita hacerlo. Que Dios Altísimo le permita avanzar en su fe y aumentar su certeza. Durante la audiencia, una joven Ahmadi tuvo la oportunidad de recitar unos versos de Qasida, versos poéticos como halago al santo profeta del Mesías prometido, al-Salam, ante Huzur. Oh, tu fuente de la beneficencia de Allah y de la comprensión divina. La multitud se precipita a ti como los sedientes al agua. Oh, tú el océano de la gracia del Dios benefactor y generoso. La multitud acude a ti con copas vacías en sus manos. Durante la reunión, Huzur preguntó a los Ahmadis de Argelia sobre cómo estaban y rezó por ellos. Que Dios Altísimo conceda su gracia y elimine sus dificultades. La gente de Argelia siempre permanece en mis oraciones. El último día de la convención, los Ahmadis presentes en la convención anual tuvieron la bendición de unirse en la ceremonia del Bai'at, juramento de lealtad, bajo la mano de su califa. Cuando la convención llegó a su fin, su santidad pronunció: पुरअमन मुआशरे और दुनिया के अमन की ज़मानत और इस्लाम ही वो दीन है जिसने इस बारीकी से इन हकूक़ की अदायगी के बारे में हमें तवज्जो दिलाई। With the address of Hazrat Khalifatul Masih, Cuando la convención llegó a su fin, su santidad pronunció un inspirador discurso final, en el cual Huzur continuó la serie de discursos que describen los derechos concedidos a varios miembros de la sociedad dentro del Islam. Hasta ahora, en los últimos años, he mencionado aproximadamente 25 derechos diferentes. El cumplimiento de estos derechos es el principio de toda sociedad pacífica y puede garantizar el establecimiento de la paz en el mundo. El Islam es la única religión que ha mencionado sobre cómo ejercer estos derechos tan detalladamente y nos ha guiado en este aspecto, con el discurso de su santidad y la oración. and Ahmadis returned home the same day. Hazrat La convención concluyó y los Ahmadis de todo el mundo comenzaron a prepararse para su regreso a casa, llevando con ellos las bendiciones de la convención y los tesoros de la orientación que recibieron en los 4 discursos de su amado imán durante los 3 benditos días. Cuando la convención concluyó y los Ahmadis regresaron a casa, el mismo día su santidad mantuvo mentioned that although her parents are not practicing Muslims, they still object to Ahmadiyyat. If they are not practicing Islam, how can they say
Ahmadiyya is wrong. Ask them that you Cuando la convención concluyó y los ahmadís regresaron know or you can say something about Ahmadiyya. Whether it's a casa el mismo día, su santidad mantuvo 2 reuniones con nuevos conversos a la comunidad musulmana ahmadía de Alemania. Creo que la ceremonia del Bait fue muy conmovedora para muchos de nosotros, porque era la primera vez debido al COVID y creo que fue un momento realmente hermoso. ¿Cuándo aceptó el Ahmadiyya? En 2021. En 2021, hace casi 2 años. Entonces no se celebró la convención. Una de los miembros de la Asociación Ahmadiyya de Mujeres mencionó que, aunque sus padres no son musulmanes practicantes, aún así se oponen al Ahmadiyya. Si no son practicantes del Islam, ¿cómo pueden decir que el Ahmadiyya está equivocado? Pídeles que deben practicar su propia religión primero. Entonces pueden decir algo sobre el Ahmadiyya, si es verdad o no. Puede decirles que si no están ofreciendo las 5 oraciones, si no están leyendo el Corán todos los días, si no practican otras enseñanzas del Islam y si no están mostrando buena moral, entonces ¿cómo pueden decir que están en lo cierto y el resto están equivocados? Así que deben tratar de conocer y aprender sobre los demás antes de decir nada o hacer cualquier comentario. No es sabio decir nada sin ningún conocimiento. Durante la audiencia con los jóvenes y hombres ahmadís nuevos conversos, uno de ellos expresó sus sentimientos al ver a su santidad y también de haber tenido la suerte de hacer ver directamente bajo la mano de Huzur esa misma mañana. Está diciendo que solo le ha visto en sus ensueños y ahora Dios Altísimo ha hecho mi sueño realidad y puede verle en persona. Está diciendo Huzur, sentí como si mis manos estuvieran en el paraíso. Su santidad entonces partió del lugar de la convención en Stuttgart hacia la mezquita Betusubu el domingo por la tarde. El día después de la convención, el lunes 4 de septiembre, su santidad mantuvo 19 encuentros en grupo con delegaciones de ahmadís y no ahmadís que habían venido de 33 países. Delegación de Kirguistán, Kazajistán, Albania, Kosovo, Bosnia, Macedonia, Croacia, Serbia, Turquía, Azerbaiyán, Hungría, Rumania, República Checa, Eslovaquia, Polonia, Georgia, Bulgaria, Ghana, Camerún, Santo Tomé, Níger, Senegal, Burkina Faso, Benin, Uganda, Gambia, Bangladesh, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Argelia, Palestina y Surinam tuvieron la bendición de formar parte de los encuentros. Mi nombre musulmán es Amida. Soy estudiante en Bulgaria. ¿Qué está estudiando? Lingüística aplicada. Seré traductora o profesora. Intente convertirse en profesora. O si va a ser traductora, entonces debería traducir nuestros libros. De esta manera tendrá un mejor conocimiento sobre la religión y sobre el Islam. Si lee nuestros libros. Sí, correcto. Acepté al Mesías prometido, el Islam, hace más de 1 año. Ahora aumentó su conocimiento. Y una de las mejores maneras es leer los libros y traducirlos. ¿De acuerdo? Sí. Un representante de Santo Tomé y Príncipe también tuvo la oportunidad de hablar durante el encuentro. Sus comentarios fueron traducidos por el misionero. Huzur está diciendo que es un gran honor y placer para él que haya podido asistir a la convención anual por primera vez. Es el jefe del consejo de abogados de allí. También está expresando su gratitud a la comunidad que está trabajando en Santo Tomé. Huzur, él está diciendo que quiere aprovechar esta oportunidad a invitarlo a Santo Tomé para una visita. Que Dios le recompense por esta invitación. De las fotos e informes que he visto de Santo Tomé, parece un país desarrollado. Y el gobierno es también muy cooperativo con nuestra comunidad. Y expreso mi gratitud por eso. Sí, gracias. ¿Quién es? Soy Faraz Ahmad de Burkina Faso. ¿De quién eres? Hijo, ¿de verdad? El propio misionero parece muy joven. La paz sea con usted, amado Huzur. La paz sea contigo también. Mi nombre es Adam. Vengo de España. ¿Has venido de España? Sí. ¿Aprendiste Urdu yendo a España? Aprendí Urdu en Pakistán. ¿En Pakistán? Sí. Fui a Pakistán en 2019. ¿En serio? ¿Fuiste a Pakistán en 2019? ¿Por qué fuiste allí? Fui allí para aprender Urdu. ¿Qué has estudiado? Aprendí Urdu en la residencia Tariq Jadid. ¿Qué estudiaste? Sí, en Jamia, Instituto de Teología de la Comunidad en Ghana, de Jamia, Ghana.
de Jamia Mubashirin. De Jamia Mubashirin, en serio. Aprendiste urdu, incluso convertirte en Mubashir. Eso es notable. Alhamdulillah. here with the Ahmadiyya. ¿Quedaste tú? ¿Quién eres? Hibatul Majid. ¿Tú eres Hibatul Majid? ¿De quién eres hija? ¿Del misionero? De acuerdo, vamos. ¿En qué clase? Quinto. ¿En serio? ¿Aquí tienes? ¿Tú también vas a la escuela? ¿No? And when I saw all these people so Sí, voy a voy a la escuela. ¿En qué clase estás? ¿En la 3? En tercero. Muy bien. Aquí tienes. ¿Tú también vas a la escuela? ¿En qué clase? En el primer año. Aquí tienes. ¿No vas a la escuela? ¿Correcto? Todavía no vas a la escuela. Ve a comer chocolate. Toma. Tú también ve a comer chocolate. Es la primera vez que he estado aquí con la comunidad Ahmadiyya y quedé muy impresionado. Soy cristiano y creo en Dios. Y cuando vi a toda esta gente tan pacífica, tan amable, sincera, pensé que si el mundo entero fuera como la comunidad Ahmadiyya, no tendríamos ningún problema. Estaba muy impresionado. Esto es lo que intentamos y ustedes también deberían intentarlo. I went to school Si cada persona se diese cuenta de este hecho, de tener que vivir de manera amistosa como seres humanos, todos deberíamos respetarnos y amarnos los unos a los otros. Entonces podemos vivir en paz. Y así es como podemos crear la paz en el mundo. Que Dios Altísimo le bendiga. ¿Quién le introdujo el Ahmadiyya? Crecí en Zurich y fui a una escuela cerca de donde se encuentra la mezquita Ahmadiyya en Belgrade. Mi padre tenía un amigo, el consejo de la iglesia. En los años 60 y a veces íbamos allí como invitados los domingos. Y un día que estábamos allí, el cuidador dijo: tengo mucho trabajo porque la comunidad Ahmadiyya del otro lado de la calle tiene un festival y no tienen suficiente espacio. Así que abrimos una sala. Solían venir a la iglesia. Sí. Así que para mí los musulmanes siempre fueron amigos muy cercanos. Creo que somos hermanos en nuestra alma, en nuestro corazón. Y no hay diferencia entre cristianos y musulmanes. Es el mismo día, yo creo eso. Esto es lo que necesitamos en el mundo actual. Tenemos muy buena relación con la iglesia que está enfrente de nuestra mezquita en Zúrich, ¿sí? Y cuando estuve allí, en mi primera visita, no teníamos suficiente lugar en nuestra mezquita, así que ofrecía mis oraciones. Casi todas las oraciones en la iglesia nos habían proporcionado la sala. Sí, solíamos ir allí. Así que tenemos buena relación con ellos. De todos modos, así es como todas las religiones deben convivir amistosamente y así es como podemos crear paz en la sociedad. Está bien, que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias. La paz sea con todos ustedes. Gracias. Durante un encuentro, un principal imam de Camerún expresó sus consentimientos. ¿Cómo le pareció la convención anual al imam? Todas las alabanzas pertenecen a Dios. Todas las alabanzas pertenecen a Dios. Lo pasamos muy bien. Que Dios bendiga al gran califa. Que Dios le bendiga. Que Él le aumente en éxito, conocimiento y progreso. Hemos oído tantas cosas en nuestras sesiones en la convención que indican sus esfuerzos, sus logros y su progreso hacia la unión de los musulmanes. Y demostrando el brillo y la pureza del mensaje del santo profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Dios sean con él, tanto de noche como de día. Incluso si los opresores negadores que quieren deshacerse de la comunidad lo odian. Conocí a la comunidad en 2015 en Camerún y pasamos por meses de investigación sobre el Ahmadiyya. Y cuando me di cuenta de que
Y cuando me di cuenta de que es un plan de estudios como todos los demás planes de estudios, sigue el camino de la Sunna y el Corán, me comprometí a ser un aliado de la comunidad en nuestro país. Y para asegurar que quien quiera dañarlo, yo defenderé la comunidad contra ellos, si Dios quiere. Que Dios le bendiga. Usted es la estrella de la guía y el camino recto. Que Dios le bendiga y le conceda prosperidad y frescura para el Islam. Que Dios quiere. La paz y las bendiciones de Dios sean con usted. Huzur, en este momento, él es el presidente del Consejo de Imanes de estas dos regiones. Por lo tanto, el número de musulmanes en estas dos regiones, la cual creo que sería muchos millones. Entonces los imanes de las otras mezquitas están bajo su mando. Sí, están bajo su mando. De acuerdo. Ella está diciendo, cuando descubrimos en una exhibición que la tumba de Jesús se encuentra en Cachemira, fue una nueva información para nosotros. Y ahora es nuestro sueño ir a la India y a Cachemira y visitar la tumba de Jesús. La paz y bendiciones de Dios sean con él. Que Dios Altísimo os lo permita para conocer la historia. Proporciónele el libro escrito por el Mesías prometido de Salatu Salam. Jesús en la India para leer. Primero deberían leer este libro y después ir allí. Así conocerán la historia de antemano. El año pasado tradujo voluntariamente el libro Filosofía de las Enseñanzas del Islam al lituano como regalo. La paz sea con usted, la paz sea con usted también. Gracias por recibirnos aquí. Me siento como en casa en su comunidad. Mi pregunta es, uno de sus mensajes fue que nadie está por encima de nadie y nadie es mejor que los demás. También sé que una de las acciones en el Islam es el dawa, difundir el Islam. Y encuentro estos dos mensajes confrontantes. En primer lugar, nadie está por encima de otro significa que, como ser humano, uno es igual. Debe tratar a los demás con igualdad, ¿verdad? Este es el significado de ser igual. Pero, como ve, todo el mundo no puede ser igual. No todos los 5 dedos son iguales. Por lo tanto, algunas personas son adineradas, otras son pobres. Algunos son más educados, otros son menos educados. En la vida práctica podemos ver que hay unas diferencias. Así que en este sentido no somos iguales. Pero en el otro sentido, como seres humanos somos iguales. Ese es su significado. Y también creemos que todas las religiones provienen de Dios Altísimo, ¿verdad? Y todas estas eran religiones verdaderas. Creemos en todos los profetas de Dios, pero también creemos que todos estos profetas profetizaron la venida de un profeta en los últimos días. Al final, ¿quién será el último de los profetas? Y creemos que el santo profeta del Islam, la paz y bendiciones de Dios sean con él, es dicho profeta. En realidad, ¿qué es lo que se ve? La Biblia ha sido cambiada. Hay un buen número de versículos que han sido distorsionados, pero el Sagrado Corán es el único libro sagrado que está en su forma original. Así que de esta manera, usted dice, aunque todas las religiones provienen de Dios Altísimo, pero todos los profetas que vinieron antes del santo profeta en el Islam dijeron que un profeta vendrá con la ley final de Dios, porque en ese momento la gente de esa época estará más iluminada, tendrá mejor educación, tendrá mejor oportunidad para entender, será más educada y comprenderá el conocimiento. Estarán bien instruidos y bien conscientes de la ciencia, como se puede ver hoy en día. Por eso decimos que, aunque todos los profetas eran verdaderos,
y creemos en todos los profetas. Nunca tratamos de socavar a ninguno de ellos. No decimos que estaban equivocados. Sus enseñanzas eran correctas. Eran verdaderos profetas de Dios Altísimo. Pero la enseñanza definitiva de Dios nos llegó a través del santo profeta del Islam. Y esto es lo que creemos. Si observa la enseñanza original de los profetas, sabría que es la enseñanza de todos estos profetas anteriores. ¿De acuerdo? Así que en este sentido, sí, en cuanto a las enseñanzas religiosas, decimos que ahora en esta era, las enseñanzas del Islam son las enseñanzas finales y que pueden relacionarse con la actualidad. El conocimiento, la sabiduría, la ciencia y todo lo demás. De lo contrario, las religiones anteriores no se pueden comparar con el conocimiento y la sabiduría actuales, ¿verdad? Esta es la diferencia. En resumen, esto es su significado. Gracias. En el Islam hay 73 caminos y solo uno llega al paraíso. La umma musulmana se dividirá en 73 sectas y el resto de todas las otras 72 sectas se desviarán de las enseñanzas original del Islam. Por eso no serán los musulmanes practicantes. En aquel tiempo, según la profecía del santo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él, y según la promesa de Dios Altísimo, aparecerá una persona en los últimos días, como profeta subordinado del santo profeta del Islam, que revivirá la religión. ¿Quién nos dará la verdadera enseñanza del Islam? Y si lo aceptas, entonces estarás siguiendo las verdaderas enseñanzas del Islam. Y si haces esto, obviamente el resultado será que Dios Altísimo te llevará al paraíso. Este es su significado. Que cuando llegue dicha persona, ¿quién será mi subordinado? ¿Quién revivirá la enseñanza del Islam? Y será otorgado con el título de Mesías y Mahdi reformador. Entonces, acéptalo. Este es su significado. Puede enviar a cualquier persona, incluso a los cristianos o a cualquier persona de cualquier religión, que haga buenas obras y llevarlo al paraíso. Dios es todopoderoso. Dios es misericordioso. Así que puede llevar a cualquier persona al paraíso. Pero en general es un principio que si los musulmanes hacen buenas acciones, irán al paraíso. Y el santo profeta, como he dicho, elaboró que aquellos que tendrán derecho a ir al paraíso serán aquellos que aceptan al imán de la era. Mi subordinado, el profeta, el Mesías y Mahdi. Y al mismo tiempo practiquen las verdaderas enseñanzas del Islam. Solo aceptar no es suficiente. Deben seguirse todos los mandamientos o las instrucciones que os han sido dadas por el Mesías prometido, la paz y bendiciones de Dios sean con él, según las enseñanzas del Islam. ¿De acuerdo? Entonces Dios Altísimo, os enviaré al paraíso, y la mayoría de ellos irán al paraíso porque han aceptado, según la promesa de Dios Altísimo y según la profecía del santo profeta. Dices que has aceptado el Islam, ¿verdad? Pero solo aceptar el Islam no es suficiente, hasta que y a menos que sigas las verdaderas enseñanzas del Islam, ofrezcas las 5 oraciones diarias, leas el Sagrado Corán y conozcas su significado, y practiques todos los mandamientos, las órdenes dadas en el Sagrado Corán. Pases tu vida conforme a las enseñanzas del Islam. Entonces tienes mucho derecho a ir al paraíso. ¿De acuerdo? Un periodista lituano preguntó a su santidad: ¿cómo una persona puede hacer frente a las diversas crisis que están teniendo lugar en todo el mundo en términos de pobreza, guerra y divisiones sociales? Todos estos son problemas creados por los humanos, y cuando una persona se vuelve egoísta y olvida su propósito y olvida a su creador, sobre lo cual hablo una y otra vez, y hablé de esto durante los días de la convención también.
Le preocupa tener que encontrarse con Dios. Y esa es la vida eterna. Y allí será responsable por sus actos. Si uno tiene este pensamiento en su corazón, que existe una vida tras la muerte, y allí será responsable, y Dios Altísimo le preguntará por sus actos, y que Dios Altísimo no le ha creado solo para conseguir material mundano y lujos, sino que le ha enviado aquí por una razón específica. En el Sagrado Corán Dios ha mencionado que el hombre ha sido creado para adorar a Dios. Así que si el hombre no cumple con este propósito y no respeta y aprecia a los demás, no cumple los derechos de la humanidad. Entonces, aquel que no cumple con los derechos de Dios y no cumple los derechos de la humanidad, entonces no está preocupado. Así pues, hace lo que desea, ya sea el gobierno o el público, usurpa el derecho de los demás. Y eso lleva al caos que vemos en el mundo de hoy. Hasta que no reconozcamos al Dios que nos creó y lo adoremos y prestemos atención a cumplir los derechos de sus creaciones y la maldad y los disturbios permanecerán y no mejorarán. ¿Cómo se sintió al ver nuestra convención anual? ¿Lo disfrutó? Ambos discursos fueron inspiradores y relacionados con esos asuntos, pero al mismo tiempo muy desafiantes. Y me doy cuenta de cuánto tengo que consultar, aprender y buscar. Pero al mismo tiempo, la atmósfera que sentimos allí nos gustó mucho la unión entre los miembros de la comunidad, porque somos predominantemente una comunidad musulmana sunita y carecemos de esta unión, estas conexiones, y eso fue... Debería educar a su gente para ser mejores musulmanes. Haré todo lo posible. Por eso busco el conocimiento. Quiero expresar mi agradecimiento por invitarnos a unirnos a su sociedad. Quiero decir que su comunidad, su gente es muy agradable. Y de alguna manera me sentí como un miembro de su sociedad. Y quiero decir que su discurso en la sección de mujeres fue maravilloso. Y como cristiana, me dije que no hay diferencia entre nosotros. Él está diciendo que realmente disfrutó de la convención actual y que fue organizada muy bien, y la umma musulmana debería tomar ejemplo de ello. Por esta razón vino el Mesías prometido, y también le fue revelado que para unir a toda la umma musulmana en una sola religión, es una religión. Y para estar unidos bajo ella, hay una mano que puede unirlos en esta era, que es a través de aquel que es enviado por Dios Altísimo, el siervo del santo profeta, el Mesías prometido. Por eso, si los musulmanes le siguen, entonces pueden hacer tales ejemplos juntos. De lo contrario, permanecerán dispersos y seguirán luchando entre ellos. No hay otra solución para ellos. Así que uno debe tratar en su país unir a los musulmanes de esta manera y también pensar ellos mismos que si este es el ejemplo de la comunidad musulmana Ahmadiyya y estas son las profecías del santo profeta, entonces debemos actuar sobre ellas y cumplirlas. ¿Cuántas veces ha venido a la convención antes? Dice que viene siempre. Muestro su rostro. Sí, le he reconocido. Ha adelgazado. Dice que por la edad. A los 74 años es mayor. Sí, él está diciendo que no. Él está diciendo que no. Dice que queda más tiempo hasta la vejez. Él está diciendo que en 1995 hizo una promesa a usted, a sí mismo, que cuando se jubile, serviría a la comunidad musulmana Ahmadiyya por el resto de su vida y no pedirá nada a cambio. De acuerdo. Mashallah. ¿Está predicando? Sí, mashallah. Que Dios Altísimo le permita hacerlo. Un Ahmadi Kirguistán expresó sus sentimientos que fueron traducidos por el misionero. Está diciendo que ha rezado detrás de Huzur por primera vez y ha asistido a la convención. Sintió el mayor placer al rezar
detrás de Huzur. Nunca antes había rezado así. Y por primera vez lloró durante la oración y sintió algún tipo de energía de Huzur. Has estado en Ghana durante 7 años. Tu Urdu debería haber sido un poco mejor. Aprende un poco de Urdu aquí. Lee un poco de los libros todos los días. Lee Malfuzat. Es fácil. Así aumentarás tus conocimientos y tu Urdu mejorará. Una mujer musulmana, Vergur presente, mencionó sobre el estado de los musulmanes de Vergur y pidió el consejo de Huzur. Solo podemos hablar con los gobiernos que están cometiendo crueldades, ya que no tenemos el poder para detenerlos de estos actos. Si seguimos amonestándoles y alzamos nuestras voces contra estas injusticias y tratamos de impedir que ocurran, de todos modos, el gobierno chino da sus propias razones para sus acciones, diciendo que debido a la revuelta del público, les pusimos restricciones. Independientemente, donde quiera que haya actos de crueldad sucediendo, nos aseguramos de levantar nuestras voces contra ellos. También hemos hablado en contra de las injusticias a las que se enfrentan los musulmanes uigures. También deben rezar y tratar de encontrar un líder y establecer su propia representación dentro del público. Solo entonces podrán salvaguardarse de tales líderes crueles. Los musulmanes deben unirse. En vez de amotinarse y pelear, deberían resolver sus problemas con sabiduría y diplomacia. En estos tiempos, los musulmanes deberían conseguir sus derechos. Y por eso estoy diciendo que usted debe tratar con esto de una manera organizada. Con las guerras se cometerán más crueldades. Ellos tienen el poder para eso. Por lo tanto, hágalo con sabiduría. Y ese es el mandamiento que cuando se cometen crueldades, entonces emigre. Pero ya que la situación no permite la migración, entonces como sabe que viva su vida así por un tiempo y luego con sabiduría resuelve sus problemas. De todos modos, lo más importante es la oración. Nosotros también rezamos y usted y la gente de allí también debería rezar. Que Dios derrame su gracia. La paz y las bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Un musulmán Ahmadi Albania también pidió consejo a Huzur sobre cómo concentrarse durante la oración. Uno debe recitar de nuevo: no hay poder para evitar el pecado o hacer el bien excepto a través de Dios. Y buscó refugio en Allah de Satanás el condenado. Y de nuevo volver su atención a la oración. Por eso el Mesías prometido ha dicho que amen a más. También significa que cuando los pensamientos surgen durante la oración, entonces esta cae y uno tiene que una y otra vez levantarse y desechar tales pensamientos y dirigir su intención hacia Dios Altísimo. Y este esfuerzo continuo permanece. Entonces el hombre eventualmente gana suficiente fuerza para permanecer atento durante la oración. Esta es una lucha y un esfuerzo continuo y entonces eventualmente uno llega a tener éxito. De lo contrario, puede haber fluctuaciones ocasionales en la concentración durante la oración. Al día siguiente, el martes, el 5 de septiembre, su santidad viajó a la ciudad de Wemlingen, situada en la región de Stuttgart, para inaugurar la mezquita nazi. A su llegada, Huzur descubrió una placa conmemorativa y dirigió a los asistentes en la oración en silencio. Huzur procedió entonces a dirigir las oraciones de Zohar y Asr, tras lo cual habló con los Ahmadis presentes y recorrió la mezquita. Su santidad entonces se dirigió al ayuntamiento de Wemlingen para una recepción especial con motivo de la apertura de la mezquita. Después de la recitación del Sagrado Corán, una introducción a la mezquita por el presidente de la comunidad Ahmadiyya de Alemania y los discursos de los invitados. Huzur se dirigió a la audiencia sobre el papel de la mezquita dentro de las sociedades. Esta mezquita que se ha construido no es solo para hombres, más bien las mujeres también están muy contentas. Ahora mismo, después de las oraciones, he visitado a las mujeres y los niños en la mezquita. Allí una mujer me dijo: hemos estado rezando durante mucho tiempo para que Dios nos diese un lugar.
Incluso le escribía para que rezara. Hoy estamos contentas de tener una mezquita donde podemos reunirnos. Por lo tanto, una mezquita es donde los hombres, las mujeres y los niños pueden congregarse. Tienen programas que son mejores para su formación moral, que no solo proporcionan conocimiento religioso, sino también programas que los inclinen hacia la obtención de conocimiento secular. Una vez concluido el evento, un periodista de TV tuvo la oportunidad de entrevistar a su santidad. Preguntó cuán orgulloso estaba Huzur de abrir la nueva mezquita. Donde quiera que abramos nuestra mezquita, en lugar de estar orgullosos, nos volvemos muy humildes y nos inclinamos ante Dios, el Dios omnipotente, que nos ha dado la oportunidad de abrir un lugar de culto en otra ciudad. ¿Y podré decirme por qué son tan importantes las mezquitas? Como ya he dicho en mi discurso, las mezquitas tienen dos propósitos. La religión tiene dos propósitos. Uno, cumplir con los deberes hacia el Creador. El segundo, cumplir con los deberes que le debe a uno a sus semejantes. Así que esta es la razón principal por lo que se construyen las mezquitas y por lo que la planificación se hace en las mezquitas. Como me han dicho, la paz es muy importante. ¿Cuáles son sus esperanzas para el futuro? Siempre he estado diciendo esto, que si no reconociéramos a nuestro Creador, si no cumplimos con los deberes que le debemos y si no nos diéramos cuenta de nuestro deber hacia nuestros semejantes, entonces el futuro del mundo es muy sombrío. Así que si se da cuenta, entonces por supuesto, sí, puede crearse la paz, pero del modo en que el mundo en la actualidad se está dirigiendo hacia las crisis y los conflictos, no soy muy optimista. Después de una exitosa convención anual de Alemania y numerosas reuniones con delegaciones y la inauguración de una mezquita, los musulmanes ahmedíes esperaban con impaciencia el sermón semanal del viernes. Su santidad pronunció el sermón desde la mezquita Betusebu de Frankfurt, durante el cual mencionó las innumerables bendiciones de la convención anual. Es una gran bendición y favor de Dios Altísimo que la convención anual de la comunidad ahmadía en Alemania se celebró con éxito el pasado fin de semana. Ante todo, debemos estar agradecidos a Dios Altísimo por habernos permitido celebrar la convención a gran escala, como de costumbre tras un tiempo. Todos los organizadores y asistentes a la convención deben estar agradecidos a Dios Altísimo. Los trabajadores deben estar especialmente agradecidos a Dios Altísimo por darles la oportunidad de servir a los invitados del Mesías prometido, que la paz y bendiciones de Dios sean con él. Del mismo modo, los asistentes deberían estar agradecidos a los trabajadores, que se esforzarán por servirles durante los días de la convención.